Estructuración narrativa en Pedro Páramo. Contextualización y transculturación. Pedro Páramo es una novela del mexicano Juan Rulfo. La escritura de esta novela se encuentra enmarcada en un contexto histórico marcado por una creciente sociedad mexicana en una etapa de revolución y protesta ante la desigualdad social presente en la dictadura encabezada por Porfirio Díaz. En relación al contexto estético, la novela presenta un realismo mágico basado en la inclusión de mezcla de elementos fantásticos y acontecimientos cotidianos dentro de la historia. Esta obra posee una originalidad que la hace especial ante muchas otras obras. La utilización de una infinidad de elementos fuera de lo narrativo suponen una innovación en su composición fragmentaria. Es llamada una novela revolucionaria. También se evidencia la presencia de transculturación en el desarrollo de la obra. El mayor ejemplo de aquello es la referencia a la cultura indígena náhuatl, que es relacionada con la trama de la historia de Pedro Páramo. Tiene una relación respecto al tema de la visita de los muertos, algo que es muy relevante en la cultura mexicana y que se da en gran parte de la historia, donde el personaje principal se encuentra en búsqueda de su padre Pedro Páramo en Comala, donde experimenta diálogos con personas muertas. Referencias de textos complementarios. En el texto Historia de la literatura hispanoamericana, Oviedo señala en la página 73 del texto que Pedro Páramo es una viva paradoja narrativa, una novela cuyos temas y motivos están fuertemente anclados en la realidad histórica. El caciquismo agrario, la explotación campesina, el papel de la iglesia en la vida comunal, el apego a la tierra y las viejas tradiciones familiares. Oviedo, mediante estas palabras, nos confirma la influencia de la presencia de la novela, de una realidad histórica en situaciones comunes en la identidad cultural mexicana, mezcladas con elementos fantásticos que son propios de esta cultura, como lo es el famoso culto a los muertos. Otra cita de Oviedo es la siguiente. El lugar común de que los hijos son una carga para que los padres está aquí concretado en una alegoría sin duda trágica y desgarradora que reencontraremos en Pedro Páramo. Esta cita hace referencia a la alegoría del hijo que es una carga para sus padres presente en Pedro Páramo. A partir de las palabras de Ovidio, esta alegoría es trágica y desgarradora desde el punto de vista del narrador, quien presenta acontecimientos donde el padre no tiene ningún tipo de interés paternal y afectivo ante su hijo, puesto que lo considera un peso encima en su vida cotidiana. Respecto a la lengua, Pedro Páramo utiliza un lenguaje culto y un lenguaje coloquial, que se va desarrollando a lo largo de toda la obra, donde hay ciertos personajes que utilizan el lenguaje coloquial o del campo, se podría decir, y en la historia principal se va utilizando el lenguaje culto y poético. También nos encontramos ante la presencia de algunos rasgos. Por ejemplo, ¿qué te hizo? Me preguntó. Todavía no lo sé, le contesté. Al año siguiente naciste tú, pero no de mí, aunque estuvo en un pelo que así fuera. Quizá tu madre no te contó esto por vergüenza. Llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte, con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y el pan, un pueblo que huele a miel derramada. Como podemos apreciar en el siguiente fragmento, estamos siendo parte de una narración, pero de un momento a otro se introduce poesía. Estamos ante la presencia de un ilogicismo. En este caso sería llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizal de la tarde con una lluvia de triples rizos. Esto escapa completamente a lo que anteriormente se está señalando, el diálogo. A mí ni me tomaron en cuenta, pero a Don Fulgor le mandaron soltar la bestia. Le dijeron que eran revolucionarios, que venían por las tierras de usted. Cocórrale, le dijeron a Don Fulgor. Vaya y dígale a su patrón que ya nos veremos. Y él saltó a la cacalda despavorido. No muy deprisa por lo pepe pesado que era, pero corrió, lo mataron corriendo. Murió Cocón con una pata arriba y otra abajo. El siguiente fragmento nos demuestra una persona tartamuda y con un conocimiento del lenguaje poco culto, en este caso un lenguaje coloquial. En palabras, por ejemplo, como usted, es posible apreciar una variación a la palabra usted. También es posible inferir que es un tartamudo por las palabras, por ejemplo, toto tomaron, cocórrale, pesado, cocorriendo.